Hola amigos, es un placer saludarles, espero que estén bien. En este video les voy a mostrar cómo crear superficie, así que quédense hasta el final para que puedan aprender todo lo que vamos a mostrarles y así puedan hacer uso de ello en sus proyectos y demás. Hola amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo video donde estaremos viendo la creación de superficie para nuestro corredor, ¿verdad? Acá tengo el que hemos venido trabajando en este interesante curso, ¿verdad? De diseño geométrico de carreteras. Entonces, para crear nuestras superficies vamos a hacer un ejemplo para dos tipos de superficie que ya les voy a explicar. Entonces seleccionamos nuestro corredor, vamos a dar clic derecho y tenemos dos opciones. Para entrar a lo que es la creación de superficie, podemos ir acá desde las propiedades del corredor, ¿verdad? Y venirnos hasta la parte de superficie. Tenemos una opción un poco más directa, que sería aquí a Corridor Surface. Y acá pues tenemos las mismas opciones, pero un poco más directa. Acá vemos que ya solo nos salen dos opciones, dos pestañas, ¿verdad? Entonces para iniciar vamos a agregar nuestra superficie. Acá vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner top. ¿Por qué top? Porque yo quiero crear una superficie de la parte superior de nuestro corredor. Entonces que estaremos viendo a continuación. Entonces vamos a especificar el tipo de código, ¿verdad? El tipo de código se refiere a lo que tenemos dentro de nuestra sección típica, ¿verdad? Puede ser top y todos los tipos de pavimento y base y subbase, incluyendo el datum. Entonces vamos a seleccionar top, vamos a agregar, ¿verdad? Aquí se nos agrega el tipo de dato, ¿verdad? Podemos ver, entonces acá ya podemos agregarlo. Vamos a darle a aplicar y aceptamos. Entonces vamos a darle acá. Si ustedes se fijan, acá se está creando ya nuestra surface. Vamos a cambiarle el tipo. Vamos a irnos acá y vamos a darle otro tipo. Ponerle este tipo, vamos a ver, y le vamos a dar en aplicar. Entonces si ustedes se fijan, acá pues se nos está creando fuera de lo que es nuestro corredor de interés, ¿verdad? Donde no nos sirve esta superficie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a regresar nuevamente al Scale y regresamos nuevamente a lo que es las opciones. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos acá a Boundaries y aquí en Boundaries vamos a seleccionar la superficie y damos clic derecho y nos aparecen estas opciones. Dentro de estas opciones, ¿cuál nos va a interesar? Nos tenemos esta que dice Corridor Extends Outer Boundaries, que se refiere a las líneas exteriores para hacer los recortes. ¿Cuál va a ser, por decirlo, nuestro perímetro que queremos para nuestra superficie? También tenemos acá adherir automáticamente las diferentes podemos decir las diferentes líneas, ¿verdad?, que tenemos dentro de nuestro corredor.
¿verdad? Un poco acá como le había dicho. Entonces vamos a seleccionar esta, ya que es funciona como un breakline también. Y automáticamente, si ustedes se fijan, ya se me ha cortado, ¿verdad? En los límites de nuestro corrido, que es lo que realmente nos interesaba. Entonces podemos ver ahí, podemos dar un clic derecho y ver en nuestro Object Viewer. Por acá tenemos, ¿verdad? Nuestra superficie. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a verlo. Vamos a verlo acá en el editor de secciones para que podamos verlo un poco más claro. Vamos a pedirnos. Perfecto. Y acá lo que vamos a hacer es vamos a cambiar acá un poco para que nos aparezca. Vamos a editar un poco aquí y nos vamos a ir acá a activar, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, no está visible. Vamos a activar nuestra sección, nuestra línea de sección con este color, y pues le vamos a dar un poco más de grosor para que podamos apreciarlo en la vista de sección, ¿verdad? Y quería mostrarle esa opción que es muy importante. Vamos a darle a aplicar. Y si ustedes se fijan, esto es lo que hemos creado. Esto es lo que nos está interesando por el momento. Vamos acá a hacer otra configuración. Vamos a cambiarle el color porque se me tomó el color del terreno de vista en planta también. Entonces vamos nuevamente a editar acá y vamos a colocarle, podría ser este color celeste. Vamos a aplicar y vamos a aceptar. Ok, entonces está. Ahora vamos a regresar nuevamente, ¿verdad? Y acá es importante también, ¿verdad?, adherir estas selecciones, porque a veces suele suceder de que tenemos errores dentro de nuestra superficie. Y vamos a ponerle aquí que es un top line, ¿verdad? Vamos a darle a aplicar y aceptamos para evitar errores. Entonces tenemos acá nuestra superficie top. Entonces vamos a dar cerrar acá y ahora vamos a adicionar nuestra otra superficie. ¿Cuál sería esta otra superficie? Vamos a ponerle
Vamos a ponerle superficie inferior. Vamos a cambiar un poco acá. Vamos a darle este estilo, ¿verdad? Ya acá no va a ser, vamos a poner aquí para que notemos la diferencia. Ya no va a ser un top, sino que va a ser un datum. Este datum se refiere a la parte inferior de nuestras secciones, que se utiliza también y es muy habitual utilizarlo en el cálculo de nuestro movimiento de tierra. Entonces vamos a agregarlo. Me agrega, importante, ¿verdad? Seleccionar acá, y por este lado vamos a agregar lo que es el fondo, ¿verdad? Importante, recuerden. Entonces, si ustedes ven, ya me aparece acá también. Igualmente vamos a darle un corredor extend outer board. Acá pues seleccionamos esta, vamos a cambiarle un poco el estilo. Aquí a sección, primero vamos a copiarla, ¿verdad? Para cambiarle un poco el estilo, decirle que esta va a ser la 2. Bien, los contornos un poco, vamos a dejarlo igual y vamos a cambiarle lo que sería el color. Parece que ahí estaría bien, y recuerden acá en la parte de sección siempre visible, y vamos a ponerle un rojo. Entonces vamos a aplicar, vamos a aceptar, le vamos a dar OK. Recuerden siempre, ¿verdad?, los tipos acá adherir como breakline, eso es importante, y puede agregarle aquí su boundaries. Vamos a aplicar y darle a aceptar, y vamos a verlo acá en el correo. Nos vamos al sección editor. Como podemos ver, tenemos acá tanto la parte baja, vamos a ver, aquí tenemos la top y la bottom. Entonces con esas dos superficies nosotros vamos a estar haciendo nuestros cálculos de volúmenes, y esto sería todo en este video. Vamos a seguir siempre con la secuencia, ¿verdad? Y espero que estén atentos al próximo video.